A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario y apto para todo público. En Luz Radio abrimos las puertas para dar cabida a la investigación, las propuestas y la discusión sobre los temas de interés social en nuestros jóvenes. Comienza Aula Abierta, conducida por el profesor David Gómez Gamboa. Buenas tardes, bienvenidos a Aula Abierta, llevando el aula a todas partes por Luz Radio 102.9. Llegamos hasta ustedes gracias al trabajo del profesor Jesús Urbina en la dirección de la estación, en la producción general la licenciada Moraima Gutiérrez, en la producción de este espacio este servidor David Gómez Gamboa, abogado y licenciado en comunicación social con el CNP 18929. En los controles William Velarde y en la moderación del día de hoy me acompañan Henry Rodríguez y Mirla Rodríguez. No son hermanos, por cierto. Henry, casi familia. Henry es estudiante de Derecho de la Universidad de Zulia y Mirla, estudiante de Ciencias Políticas. Ya, por cierto, defendió su tesis la semana pasada. Felicidades. Ya va a ser. Gracias. Ya más cerca de la meta. Sí, excelente. Felicidades. Gracias. 20 mención publicación. Correcto, gracias. Bueno, Aula Abierta. Sí, excelente. Bueno, contentos de estar el día de hoy en medio, de tantas situaciones que son noticia en nuestro país, pero tratando de dar pues un voto de esperanza, ¿no? El tema del día de hoy justamente tiene que ver con ese deber de los ciudadanos de participar. ¿Y cómo es el hashtag, por cierto, Mirla? Hoy tenemos un hashtag que es Yo Participo. Bastante fuerte ese hashtag. Sí, no, fuerte, pero además importante. Yo participo, porque la participación no solo implica el ejercicio de un derecho, sino también el ejercicio de un deber, lo dice el artículo 132 de nuestra Constitución, que por cierto lo recuerda nuestro invitado del día de hoy, un profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela que nos acompañara aquí en Maracaibo hace unas semanas en una visita que hiciera para dictar unos cursos. Nos referimos al profesor Edgar López, quien además tiene una trayectoria de por lo menos 2 décadas como periodista en el diario El Nacional. Efectivamente, lo entrevistamos y vamos a tenerlo para el día de hoy con distintas preguntas en relación a estos temas de su experiencia, bien como periodista y además como promotor de los derechos humanos y específicamente del derecho a la participación ciudadana. Sí, bueno, además el tema de que el profesor Edgar López estuvo con nosotros y fue bastante oportuna su charla con respecto a lo que significa la participación. Es decir, no solamente es participar sin ningún objetivo, sino es la planificación de esa participación. Siempre que tenemos objetivos claros y siempre que podemos generar que los ciudadanos nos acompañen en lo que significan las luchas y lo que tiene que ver con la defensa de los derechos, vamos a tener mayor éxito en lo que se define la participación ciudadana. Cuando uno participa, uno tiene que buscar quiénes son los aliados estratégicos, a quién más uno puede convencer de que esa participación nos va a involucrar a todos, por lo menos temas de importante desarrollo en Venezuela, como es el tema de la salud. Por lo menos, cuando una persona no consigue un medicamento, ahí la participación tiene que ser de todos, porque el día de mañana a lo mejor no es a ti quien te afecta, sino que el día de mañana nos va a afectar a todos, porque todos somos vulnerables a las enfermedades. Sí, efectivamente. Bueno, y esa participación en este caso, con el ejemplo que dice Henry, tiene que implicar el ejercicio de la denuncia como ciudadano, porque primero tenemos que conocer nuestros derechos para poderlos defender y obviamente sabiendo que se nos están vulnerando tenemos que de alguna manera actuar ante las instancias respectivas, ante los medios de comunicación, ante los medios alternativos, ante las redes sociales, frente a las distintas posibilidades que tengamos en medio de lo limitado que podemos parecer, que podemos estar. El ciudadano es el soberano, lo dice la Constitución, artículo 5, y los órganos del poder público justamente están al servicio de este o deben estar al servicio de este. Y si los órganos del poder público no entienden eso, pues tenemos que hacérselos entender. Y tenemos que empezar
por nosotros entenderlo, porque como lo estabas comentando tú y como también lo dice el entrevistado del día de hoy, es además de un derecho, es un deber. A veces ignoramos mucho y nos enfrascamos mucho en la idea de que es un derecho, pero además es un deber que nos olvidamos, o quizás por comodidad, por estar cubriendo otros intereses propios, nos olvidamos de poder cumplirlo, ¿no? Entonces es bastante importante que tengamos esto en cuenta. Mira, y esto ocurre inclusive en el día a día. Por ejemplo, el tema de los condominios, que muchas personas viven en condominios, entre eso me incluyo. Normalmente la gente en los condominios le tiene de alguna manera animadversión a la posibilidad de participar en las asambleas, en las reuniones. Bueno, y resulta que si el ascensor se daña, ¿a quién le afecta? A mí. Si los pasillos no tienen luces, ¿a quién le afecta? A mí. Y así con cada problema. Lo mismo en la sociedad. Si las calles no tienen servicios básicos, alumbrado, por ejemplo, o tienen huecos o están muy mal, si el puente sobre el lago se está cayendo, si, en fin, no hay canchas en las comunidades, etcétera, etcétera, ¿a quién le afecta? Afecta a los ciudadanos. De manera que cada ciudadano tiene que entender, como lo decías Mirla, y como lo dice nuestro entrevistado el día de hoy, que el ejercicio de la participación no solo es un derecho, sino que es un deber, porque a mí como ciudadano es que me va a afectar justamente el ser indiferente ante los asuntos públicos. Así es, ante lo público que nos involucra a todos. Obviamente. Ciudadanos, sean estos ciudadanos nacionales o extranjeros, porque también es importante destacar que en muchas oportunidades, cuando personas de otros países vienen a Venezuela, se llevan muy malas referencias con respecto a lo que significa la lucha con respecto a los temas públicos, porque aquí muchas personas son indiferentes ante eso, porque los trabajos nos colapsan, porque no tengo tiempo, porque no me importa y prefiero, un ejemplo, comprar el agua que luchar por tener agua que además la pago. Es como más cómodo, ¿no? Sí, es por más el tema cómodo. tiempo, Solemos ser cómodos. Solemos ser muy sí, cómodos. Y eso tiene que ver mucho con el aspecto cultural y lo que significa la ideología política y social que tenemos como ciudadanos, que creemos que Venezuela, como todo es un país rico, no tenemos que podemos comprar, podemos decir y podemos hacer, y no nos hemos enfocado en que saber que esos derechos nos pertenecen y que cuando no tenemos esos derechos y no luchamos por ellos, están invadiendo nuestros espacios. Bueno, vamos entonces a escuchar al profesor Edgar López, que es profesor de la Universidad Central de Venezuela y además es periodista con experiencia de trayectoria, inclusive actual, sigue siendo periodista de las fuentes vinculadas a la política y a los poderes en el diario El Nacional. Edgar nos visitó aquí en Maracaibo hace unas semanas y le hacíamos esta entrevista preguntándole primero justamente cuál es la importancia de la participación ciudadana en el marco de la defensa pues, de los derechos. Ok, mucho gusto en saludar a todos los oyentes de Aula Abierta, un espacio de discusión sobre la democracia que debemos construir a diario. Bueno, la participación ciudadana es un deber, no solamente es un derecho. Con los estudiantes del posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela analizamos con detenimiento y con mucho gusto un maravilloso artículo de la Constitución Nacional, pero poco conocido, que es el artículo 132. Ese artículo dice nada más y nada menos de que todos los ciudadanos tenemos el deber de participar en los asuntos públicos y que la forma de participar en esos asuntos públicos es a través de la promoción y defensa de los derechos humanos. En la medida en que nosotros hagamos bueno el artículo 132, nos vamos a sentir como más dignos en la medida en que vamos a ver la posibilidad cierta de incidir en los asuntos que nos interesan, incluso incidir en las soluciones de los problemas que más nos afectan. Pero eso amerita un fomento de la cultura de la participación ciudadana. Es, insisto, por mandato constitucional un deber y corresponde a los ciudadanos, en principio, leernos ese artículo 132 de la Constitución Nacional y ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica es ni más ni menos que promover y defender derechos humanos en el área en que nos encontremos.
Los derechos humanos no es una cosa reservada para la calamidad o el abuso. Los derechos humanos puede ser una forma de vida que oriente al ciudadano a la reivindicación de su dignidad y a la defensa de su dignidad. En cualquier plano podemos hablar de salud, de educación, alimentación, seguridad personal, pero también deporte, también ocio. Todos esos son derechos, son, condiciones de calidad de vida que los ciudadanos estamos obligados por mandato constitucional a reivindicar y defender. Era el profesor Edgar López, profesor de la Universidad Central de Venezuela y periodista del diario El Nacional, hablándonos sobre la participación ciudadana. Y bueno, vamos a escuchar la buena música de Luz Radio 102.9. Y ya como es tradición, esta primera canción se la dedico a David Alejandro, mi hijo que nos está escuchando, y es Jason Mraz, I'm Yours. Oh, well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. I've been spinning way too long, checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to open up your mind and see like me. Open up your plan and damn, it's short. Look into your heart and you'll find love. I'm yours. No, I to the music of the moment. Come and dance with me. No more, no more. It's your God-forsaken right to be loved. I'm sure there's no need to open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Well, look into your heart and you'll find love. I'm yours. Listen to the music of the moment. Come and dance with me. I'm not happy, very short. It's our God-forsaken right to be loved. I'm yours. Listen to the music of the moment. Come and dance with me. Aula Abierta por Luz Radio 102.9.
Continuamos con Aula Abierta, llevando el aula a todas partes por Luz Radio 102.9. Y en el día de hoy, acompañado en la comoderación de Mirla Rodríguez, estudiante de Ciencia Política, ya a punto de graduarse, y Henry Rodríguez, estudiante de Derecho de la Universidad del Zulia, ambos, por cierto. Y estábamos hablando entonces del tema de la participación ciudadana como elemento clave en la construcción de la ciudadanía. Teníamos en el segmento anterior una entrevista con el profesor Edgar López de la Universidad Central de Venezuela y además periodista del diario El Nacional con varios años de experiencia, yo creo que por allí 2 décadas en el caso de Edgar, aunque Edgar se ve muy joven, pero ya tiene unas 2 décadas de experiencia en el diario El Nacional. Mira, recuerda por favor a nuestra audiencia las redes y el hashtag del día de hoy. Bueno, pueden encontrarnos a través de Instagram y de Twitter como Aula Abierta VE. VE de Venezuela, repito, Aula Abierta VE. Y el día de hoy estamos usando el hashtag Yo Participo. Por ahí pueden seguir nuestro programa de radio y pueden seguir todas las ideas que se van surgiendo. Incluso pueden acercarse para si tienen alguna propuesta sobre algún programa que deseen abordar. Mira, por cierto, algunos alumnos me han preguntado cómo hacen para participar en Aula Abierta como comoderadores, ¿no? Y les he respondido, y aprovecho la ocasión para recordarlo, les he respondido diciéndoles que las puertas de Aula Abierta están justamente abiertas. Así es, ese es nuestro lema. Está abierta, efectivamente. Y básicamente, como lo dice Mirla, fundamentalmente pueden hacer la propuesta vía redes, vía el correo electrónico, que es el mismo, aulaabiertave@gmail.com. Pero recuerden que Aula Abierta es un programa que hacen los estudiantes universitarios. Aquí yo estoy pues moderando como profesor, pero casi estoy de más. Aquí los que mandan son los estudiantes. Efectivamente, porque la idea es que los estudiantes comoderen el programa conmigo y con algún otro profesor que siempre nos visitan, algunos de la Universidad del Zulia, de otras universidades. Y entonces estos estudiantes propongan temas, propongan entrevistados, propongan invitados, propongan pues el abordaje del contenido que se hará en cada programa. Esto es bien importante porque creo que es el único programa con este formato y con este concepto que tenemos, bueno, por lo menos en la región, no sé si a nivel nacional, pero ha gustado mucho, de hecho, es bien interesante. No, y además es muy importante que no necesitan ser estudiantes de ciencia política ni de derecho para poder estar aquí. Cualquiera que tenga un interés sobre las relaciones internacionales, sobre los derechos humanos, sobre la democracia o temas culturales, en fin. Temas en general puede acercarse a Aula Temas Abierta. que le interesen a la sociedad, un poco, temas que sean de interés general. Pues abrimos esta aula justamente para discutirlos. Así es. Bueno, y lo importante de eso es que aquellos estudiantes que en sus redes sociales, en su vida diaria, son infoactivistas, puedan generar aquí un crecimiento en lo que significa Aula Abierta. Qué importante sería nosotros como Aula Abierta tener ciudadanos e infociudadanos que nos estén y nos mantengan informados de los aconteceres que ocurren verdaderamente y que ellos puedan generar el crecimiento de toda una gama y una alternativa de medios y de informaciones que el día de hoy son informaciones súper expeditas, pues. Efectivamente, y eso del infoactivismo, por cierto, lo vamos a hablar también con el invitado del día de hoy, el profesor Edgar López. Y hacemos además un saludo en general a los estudiantes también de los colegios de educación básica en nuestra región, a quienes les hemos visitado a través de una serie de cursos que hemos dado pues aquí Henry, Mirla, este servidor, otros voluntarios que se han puesto a la orden para formar en derechos humanos, y además ha sido una experiencia muy muy interesante que hemos podido cultivar con estos talleres de derechos humanos, formando en derechos humanos y en ciudadanía. Un saludo a todos los estudiantes de los colegios que también se pueden convertir en infociudadanos, infoactivistas, justamente promoviendo temas de interés en la región. Y bueno, vamos entonces a continuar con la entrevista que hiciéramos al profesor de la UCB, Universidad Central de Venezuela, Edgar López, que nos visitara hace unas semanas aquí a Maracaibo. Y esta pregunta tenía que ver fundamentalmente con el ejercicio de su profesión como periodista y la participación ciudadana. Es decir, el tema de cómo se puede conjugar esta participación ciudadana en relación a su experiencia personal como periodista de luchas, además en favor de los derechos humanos desde el periodismo de varias décadas. El periodismo y sobre todo el diarismo permite un contacto con la realidad que algunos llaman
una hiperexposición a la realidad, pero finalmente termina siendo una ventaja porque el reportero que va a la calle, que se nutre con las experiencias de las comunidades, puede ocultar y percibir y contar de primera mano lo que pasa en esas comunidades, y la visibilización de las inquietudes, de las expectativas de las comunidades es, digamos, como un primer paso hacia la solución de los problemas de la gente. Entonces, digamos, hay una alianza periodistas, comunidades, que puede ser muy, muy útil, y eso, digamos, se inscribe dentro de las estrategias que pueden desarrollar las comunidades organizadas para incidir, entendemos que incidencia necesariamente es organización y participación en asuntos públicos. Entonces, hay las posibilidades de alianza con los periodistas son inmensas, y sobre todo que las comunidades se empiecen a percibir como comunicadores. Desde hace algún tiempo venimos hablando del nuevo ecosistema informativo y del buen uso que pueden hacer las comunidades de los nuevos herramientas, de las nuevas herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación, por ejemplo las redes sociales, del buen uso que pueden hacer las comunidades para movilizarse, organizarse y resolver los problemas que más les interesan. Sí, era el profesor López, profesor de la Universidad Central de Venezuela y además periodista del diario El Nacional, con varios años de experiencia, que nos conversaba un poco sobre su experiencia como periodista ejerciendo pues estas luchas, inclusive también en favor de los derechos humanos desde el periodismo. Claro, y es importante tomar en consideración lo que nos dice el profesor Edgar López, porque a veces uno se encuentra estudiantes y uno le pregunta, ¿y qué hago yo con los derechos humanos desde mi perspectiva, desde lo que yo estudio, desde mi carrera? Y no saben que los derechos humanos, y no saben que la información, que la defensa de los derechos está en nuestro día a día. Desde que nosotros nos montamos un autobús, desde que nosotros pagamos el impuesto sobre la renta, desde que nosotros nos cobran, muchas veces no leemos lo que dice la factura, y es ahí en donde está el día a día de la defensa de los derechos. Forman parte de los derechos humanos. A nosotros no nos pueden cobrar algo que no está establecido en una ley. O sea, los tributos tienen que estar establecidos en una ley. Principio de reserva legal. Principio de reserva legal. Y en muchas ciudades de Venezuela ocurre que nos cobran alícuotas, por lo menos para pagar un ejemplo o para favorecer a los bomberos que no estaban establecidos en ninguna ley. Y hay sentencias y hay, o sea, constantemente vivimos violaciones de derechos humanos, y a veces creemos que las violaciones de derechos humanos es que nos lancen una bomba, que también son, ¿no? Sí, claro que también lo son. Están de moda también. Exactamente, pero en lo mínimo también encontramos violaciones de derechos humanos. Claro, no, porque es el aparato del Estado dirigido a, de alguna manera, poner en minusvalía al ciudadano que no entiende, en el caso del gobierno, que no entiende que el ciudadano es ciudadano, sino que lo ve más bien como súbdito. Entonces, al vernos como súbditos, y estamos hablando, ojo, de la participación ciudadana, pues nada, nos aplastan y no pasa nada, ¿no? La pregunta es, ¿soy súbdito? ¿Eres súbdito? ¿O soy ciudadano? ¿Eres ciudadano? Obviamente somos ciudadanos, por tanto no somos súbditos. De hecho, el concepto de ciudadano es el que justamente trasciende a justamente la evolución de aquel concepto infeliz por demás de súbdito. No somos súbditos, somos ciudadanos, somos titulares de derechos y además estamos comprometidos en el cumplimiento de unos deberes, tal como lo discutíamos en los segmentos justamente anteriores. Bueno, pero ahí está donde lo que mencionaba el entrevistado, el profesor Edgar López, en cuanto a la cultura, ¿no? Con la cultura de participación. Él dice y considera necesario, cosa con la que comparto con él, que es necesario fomentar esa cultura de participación dentro de la sociedad venezolana. Porque así como estamos comentando, a veces nos conformamos solamente con la comodidad de que, bueno, no tengo tiempo, entonces no me intereso por ese problema. O no me termina de afectar a mí, entonces no me intereso con eso. Entonces es bastante interesante ese punto de que tenemos que esforzarnos todos para fomentar esa cultura de participación en Venezuela. Sí, efectivamente, y en razón de eso hacemos este programa, y en razón de eso yo los tengo que felicitar a ustedes, muchachos, jóvenes, estudiantes, porque ustedes están aquí
justamente con los pantalones y las faldas bien puestas, participando, construyendo democracia. Y saben, eso para mí es un orgullo magnífico. Mira, Mirla, recuerda por favor las redes sociales antes de presentar la música y el hashtag. Bueno, nos pueden encontrar, recuerdo, a través de Twitter y de Instagram como Aula Abierta B, Aula Abierta B de Venezuela, con el hashtag del día Yo Participo. Participemos todos, por favor, participemos todos por un mejor país y una mejor sociedad. Y la canción para despedir este segmento es Mi Verdad, de Maná y Shakira. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta en los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Oh yeah. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. Hay mentira en la mirada, hay mentiras en la piel dibujadas. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer Ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta en los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Oh yeah. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. Ay, Dios santo. En un mundo tan irreal, no sé qué creer. Deseo y amor, sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad. Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma y eres toda mi verdad. Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma y eres toda mi verdad. Eres toda mi verdad.
El profesor David Gómez Gamboa junto a los estudiantes están en Aula Abierta. Continuamos en Aula Abierta, llevando el aula a todas partes por Luz Radio 102.9 y el día de hoy con Mirla Rodríguez, estudiante de Ciencias Políticas ya a punto de graduarse, y Henry Rodríguez, estudiante de Derecho, ambos en la Comoderación y estudiantes además de nuestra Universidad del Zulia. La ilustre universidad. La ilustre Universidad del Zulia, además universidad que nos ha formado, porque yo soy egresado de la Universidad del Zulia, pero además que es una puerta abierta a oportunidades y que además nos ha abierto la puerta aquí a Aula Abierta a través de Luz Radio 102.9 para participar. Por cierto, ¿cómo es que es el hashtag del día de hoy? Yo participo a través de nuestras redes sociales, Aula Abierta B, @Aula Abierta B. Y el email, por si acaso, el correo electrónico es aulaabierta.b con doble A y B de Venezuela, @gmail.com para la persona que quiera escribirnos pues algún mensaje. Bueno, y hablamos el día de hoy sobre la participación ciudadana, la cual no es solo un derecho, sino también un deber. Nuestro entrevistado recordaba el artículo 132 de nuestra Constitución, que dice que todos los ciudadanos estamos en el deber también de participar en los asuntos públicos. De manera que estas noticias que nosotros vemos de las situaciones que ocurren, por ejemplo, lo de la participación a través de una solicitud de un referéndum, es una forma justamente de manifestar el ejercicio de un derecho político por un lado, pero por otro lado de manifestar una situación en relación a nuestro parecer o el parecer del ciudadano en relación a asuntos del interés nacional, si se refiere a un referéndum consultivo, si se refiere a un referéndum revocatorio en relación a la solicitud de revocar el mandato a un gobernante de turno. Eso es parte del ejercicio del derecho de participación, que por cierto, en las declaraciones de hace unas semanas, y bueno, y además frecuentemente se han visto en altos voceros del gobierno nacional pidiendo de alguna manera algún tipo de persecución a funcionarios o a personas, en fin, no demuestran otra cosa que la violación de derechos humanos. Las costuras se le ven. Así es. Aquellas palabras de Diosdado en su programa eran obviamente pues absolutamente infelices, por cuanto además violan derechos humanos. Sí, la violación sistemática, sobre todo desde el discurso, que es lo más importante, porque a veces la violación de derechos humanos forma parte de un discurso de terror, y existe un terror por parte del Estado. Terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, exactamente. Terrorismo Entonces de ya Estado. ahí hay violación de derechos humanos. Así no me hagas más nada. Tú estás violando mis derechos, porque me estás infundiendo terror. O sea, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Para no poder ejercer tus derechos. Exactamente, al libre desarrollo de la personalidad, Claro. A expresar mi opinión, A la libertad de expresión. a la libertad de al ejercicio expresión, derechos políticos, a muchos en fin, derechos. Pero lo increíble del participar. asunto es que a veces no sabemos que ellos están atentando contra nuestros derechos. Porque yo lo vemos Claro. como es más, lo estamos tomando como costumbre incluso. Sí. Sí, Vamos y- con el tema de electricidad, por ejemplo. Nos estamos ese es el tema justamente de no sentirnos súbditos, sentámonos ciudadanos, vistámonos de ciudadanos y exijamos es. nuestros Y eso derechos. es parte de la Te participación. interrumpí, vas a decir algo Sí, del claro, corte por eléctrico. ejemplo, el tema del corte eléctrico, cuando nosotros empezamos con el corte eléctrico de 2 horas, bueno, eso fue bastante fuerte, la gente estaba como bastante molesta con eso. No va a pasar más, ya vamos por 4 horas seguidas de corte eléctrico y la gente todavía no entiende que esto es un atentado bastante fuerte a nuestros derechos humanos, nuestros derechos como personas que necesitamos. Imagínate una persona enferma que necesita estar pegado a un aparato para poder respirar, por ejemplo. Exactamente. Y que tenga Sí, es terrible, es es bastante terrible. fuerte, bastante fuerte. Bueno, y en el marco de la entrevista que hiciéramos al profesor Edgar López, profesor de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela y periodista del diario El Nacional, en el marco de la participación ciudadana nos enfocábamos en el tema del ejercicio de la infociudadanía, el infoactivismo y su relación con la participación ciudadana. Vamos a escuchar las palabras del profesor Edgar López al respecto. A mí me gusta llamar al asunto más que infoactivismo, infociudadanía, porque reivindico la participación ciudadana en el uso en beneficio colectivo de las redes sociales, entre otros instrumentos de la infociudadanía. Los periodistas tenemos una máxima para el uso de redes sociales, muy específicamente. Decimos, no coloques
en tu Twitter personal, en tu cuenta de Twitter personal, lo que no pudieras publicar en la primera página del periódico para donde trabajas. ¿A qué se refiere eso? A la responsabilidad en el ejercicio de informar. Es decir, los comunicadores de oficio tenemos el ejercicio o estamos obligados al ejercicio de la verificación. Y eso es lo que distingue a cualquier tuitero de un infociudadano. Cualquier tuitero puede, sin mayores consideraciones sobre las responsabilidades, en este caso ulterior, que pudiera tener el contenido que difunde, puede hacerse eco de cualquier información. Ese es el tuitero. Cualquier tuitero, el infociudadano o el comunicador de oficio necesariamente tiene que verificar y, si es posible, contrastar la información que difunde, porque una información no verificada, no contrastada, no colocada en contexto, y afortunadamente los 140 caracteres se pueden enlazar con muchos contenidos. Si un infociudadano, un periodista no hace ese ejercicio de la verificación, puede generar un efecto contraproducente y puede hacer un mal uso de estas redes sociales, que efectivamente ofrecen una oportunidad inmensa y riquísima y vastísima de comunicarnos, enlazarnos y establecer contactos en función de la participación. Estábamos escuchando al profesor Edgar López, profesor universitario de la UCB, Universidad Central de Venezuela, quien hablaba sobre el infoactivismo y la infociudadanía, algo tan importante como lo son las redes sociales. Él prefería hablar de infociudadanía, Él prefería hablar sobre infociudadanía porque decía y recalcaba la importancia de, primero, tener este medio de difusión de información, las redes sociales, y segundo, de ser responsable de aquello que estemos posteando en nuestras redes sociales, que tenemos que primero ser responsables en esa parte y además tenemos que tener verificación de las fuentes, porque él a veces dice, muchas personas buscan como primera opción de información estas redes sociales, ¿no? Pero a veces creen cualquier cantidad de cosas que la gente publica ahí, y eso es bastante delicado, porque entonces eso hace que la noticia se transforme, se magnifique, incluso a veces que lleguemos más rápido y con una manera errada, ¿no? Con una información errada a más personas que con la información correcta. Entonces, completamente. Y lo importante de eso es cuando se crea la credibilidad dentro de las redes sociales. Cuando eres un infociudadano que tiene credibilidad ante el público o ante tu target, como dicen en términos tecnológicos, sí, técnicos, tecnológicos. De mercadeo. Sí, de marketing. De marketing. Sí, entonces es importante eso, porque por lo menos a mí me sucede en la universidad. Hay un grupo de tu target también. Sí, no, hay un grupo de Facebook que se llama los cuasi abogados. Y en ese grupo encontramos nosotros información veraz, efectiva, real, a tiempo. Valga la cuña. Sí, sobre lo que ocurre en nuestra escuela. Y incluso... Pero esperemos no se tergiverse. Incluso muchos profesores no saben que existe. Y nosotros le decimos, profesores, es que apareció en los cuasi abogados. Y muchos profesores se han unido al grupo. Entonces, eso es importante cuando se crea la credibilidad. Bueno, le estoy comentando, claro, profesor. Claro. Pero además, el grupo es bastante serio. No se permiten que se hagan por lo menos burlas, y la persona que busca crear una discordia o discusiones se elimina del grupo. Hay un administrador bastante serio, el compañero Churio, de la escuela. Excelente. Por cierto, hablando de grupos, ¿no? De los chats en WhatsApp. Este es un llamado genérico. Yo tengo muchos chats abiertos y me consumen probablemente el 110% de mis capacidades de memoria. Porque envían foticos, los buenos días, el cafecito. Señores, por favor, les suplico, en el marco de lo que tú estás diciendo, también administremos con responsabilidad los contenidos, inclusive hasta en los chats familiares, ¿no? Que son obviamente pues un escenario también de participación, de discusión, de ejercicio de la libertad de expresión, pero a veces hay chats para determinadas cosas, sobre todo los institucionales, en fin, que no es adecuado, ¿no? Sobresaturarlos de información, sobre todo que no es del interés del colectivo. Muchas veces, inclusive, las personas hacen conversaciones directas de tú a tú en el chat,
donde pues obviamente los términos de esa conversación no le interesan a los 50, 40, 30, 20, 100 personas que están en ese chat. Y cuando vas a ver tu teléfono tienes como 500 mensajes sin leer. Yo tengo a veces 1000 y pico de mensajes. Sí, te creo. Y lo más importante también... el teléfono colapsado. Exactamente. Y sin megas, porque ahora los megas también están aumentando. Y además cuestan caro, sí. Bueno, y en el tema de la infociudadanía, para continuar con lo que decimos, lo más importante también es dar la cara. Porque no podemos escondernos detrás de una imagen con un nombre irreal y creer que podemos ser infociudadanos. Tenemos que dar la cara. Y despedimos este segmento con la canción Mi Corazón de San Luis. Mi corazón, a muchos grados bajo cero, congela todo tu recuerdo. No aprendió a decir adiós. Mi corazón, tan dominante y tan pendejo, le cuesta un mundo ser sincero, y a mí mismo me engañó. Y no fui yo el caprichoso que quería soledad en vez de amor. Sabes que no, el que escogió abrazar la ausencia de tu cuerpo en mi colchón fue mi egoísta corazón. Quien repara este músculo anormal que gobierna mi pecho sin pensar, que te echo de menos, que mi mundo es pequeño si me dejas de amar. A pocas cuadras del infierno, al pie de un desamor inmenso, dio la vuelta y te buscó. Mi corazón, tan dominante y tan pendejo, le cuesta un mundo ser sincero, y a mí mismo me engañó. Y no fui yo el caprichoso que quería soledad en vez de amor. Sabes que no, el que escogió abrazar la ausencia de tu cuerpo en mi colchón fue mi egoísta corazón. Quien repara este músculo anormal que gobierna mi pecho sin pensar, que te echo de menos, que mi mundo es pequeño si me dejas de amar. Quien repara este músculo anormal que gobierna mi pecho sin pensar, que te echo de menos y que mi mundo es pequeño si me dejas de amar. Que te echo de menos y que mi mundo es pequeño si me dejas de amar. Escuchas Aula Abierta con el profesor David Gómez Gamboa. Y seguimos en Aula Abierta, llevando el aula a todas partes por Luz Radio 102.9, y el día de hoy conversando sobre la participación ciudadana con estos estudiantes estrellas, Henry Rodríguez y Mirra Rodríguez, estudiante de Ciencia Política, ya a punto de graduarse, y Henry, estudiante de Derecho. Bueno, muchachos, y ya este es el segmento final. Tenemos
que cerrar también la entrevista con el profesor Edgar López, quien en el segmento anterior comentaba un poco pues sus impresiones en relación a lo que es la responsabilidad del ciudadano en el ejercicio de la infociudadanía. Y sobre este tema conversábamos algunos aspectos inclusive del ejercicio diario, ¿no?, de la infociudadanía de cada uno pues como ciudadano, tratando de participar activamente en los asuntos del interés general, en los asuntos públicos, inclusive desde nuestras redes sociales. Por cierto, hace unos días me llamó mucho la atención una noticia de agresión de la que fue víctima un infociudadano por grabar una trifulca en una cola de alimentos, respecto a la cual funcionarios de la policía del estado Apure le agredieron y le retuvieron además temporalmente por el ejercicio de este derecho. Y episodios como este han ocurrido frecuentemente en varias ciudades del país, porque un ciudadano graba con su celular, pone un tuit, ejerce pues de alguna manera el infoactivismo. Señores, no puede ser que las autoridades del poder público, policiales, de la fuerza pública, militares, cometan estas arbitrariedades. Eso es violación a los derechos humanos. Los ciudadanos tenemos derecho a ejercer nuestra ciudadanía y libremente a decir nuestras opiniones, dar informaciones en una sociedad donde el artículo 57 de la Constitución dice: toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas, opiniones a viva voz, por escrito, por cualquier medio, y ese cualquier medio puede ser un tuit, puede ser grabar y colgar en redes, en YouTube, en algún tipo de red, lo que estamos pues criticando, lo que queremos denunciar. En eso consiste el ejercicio de la participación ciudadana, y nuestro llamado es a los órganos del poder público a que lo respeten. Recordamos nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @aulaabiertabe, con el hashtag del día Yo Participo. Escucharemos ahora el último audio que le hiciésemos al profesor Edgar López, profesor de la Universidad Central de Venezuela, quien estaba exponiendo un poco sobre su idea o su experiencia con el tema de la vulneración en la libertad, a la libertad de expresión. Una de las cosas, digamos, que poco se discuten como agresión, como cercenamiento a la libertad de expresión, en el caso de los periodistas, es el tema de la restricción a las fuentes oficiales. Yo básicamente lo que soy es un reportero judicial, y yo lamento la cerrazón informativa en los órganos del sistema de administración de justicia, porque en una época dorada no muy lejana, el acceso era verdaderamente importante, amplio, es suficiente como para desarrollar el trabajo de contraloría, inclusive desde ese mismo sistema judicial. Aquello de la prensa como contrapoder se ha entendido en los últimos años como una amenaza. El gobierno lo ha entendido como una amenaza, y para mí la cerrazón informativa que violenta la libertad de expresión, el derecho a la información, pero también un derecho que está asociado, que es el derecho de acceso a la información pública, es una agresión a los periodistas que cada vez se ha vuelto más estructural. Sí, era el profesor Edgar López, profesor de la Universidad Central de Venezuela y además periodista del diario El Nacional, que cerraba la entrevista que le hiciéramos hace unas semanas cuando estuvo aquí en Maracaibo en materia de participación ciudadana, su experiencia además como periodista, promoviendo también los derechos humanos desde el ejercicio del periodismo. Y en el segmento anterior, hablando un poco del infoactivismo que le decíamos, pero él prefería mencionarle más bien como infociudadanía. Y entonces cerrábamos con la libertad de expresión. Una libertad de expresión que tenemos que entender que es un derecho fundamentalmente de todos los ciudadanos, el derecho a difundir, a decir cualquier opinión, cualquier información, por cualquier medio, y el ejercicio del infoactivismo justamente se nos presenta como una alternativa en el ejercicio
de esta libertad de expresión, por cuanto todo ciudadano tiene derecho a comentar, a denunciar lo que considere, obviamente con responsabilidad, pero sin tener el temor de que si yo tomo una foto y la cuelgo en la red, una foto, por ejemplo, con los anaqueles vacíos en un supermercado X, cualquiera, el Bicentenario o cualquier supermercado, tener el temor de que por esa foto me pueden perseguir, como ya ha ocurrido lamentablemente, y citábamos hace unos minutos la experiencia que lamentablemente ocurrió en el estado Apure sobre inclusive golpes que le dieron a un ciudadano por tomar algún tipo de grabar, ¿no? Fue lo que hizo, de filmar, en relación a una trifulca pues que se estaba dando allí en relación a unos policías. Esto no puede ser, señores. Fundamentalmente todos tenemos el derecho de expresarnos libremente. Y esa expresión, insisto, va de la mano, en el caso de los jóvenes, en el caso de los ciudadanos, con el ejercicio de el uso de las nuevas tecnologías del día de hoy. Bueno, sí, así como también decía el profesor Edgar López, ellos como periodistas ven a diario, cada vez que van a la calle a buscar la noticia, a buscar informar al venezolano, las amenazas y el enfrentamiento que hay con la prensa. Él decía una frase que era que la prensa, el gobierno nacional lo ve como una amenaza contra el poder. Y es bastante fuerte, porque imagínate tú que tú tengas que trabajar todos los días algo que te guste, que es buscar la noticia, y que pueda que no vuelves, o pueda que te castiguen, o pueda que te hagan daño, porque tú estás haciendo tu trabajo. Y es un trabajo que además beneficia a miles de ciudadanos. Entonces es delicado, es bastante fuerte que lleguemos a este punto que incluso muchos desconocemos, ¿no? Porque cuando no conocemos cómo se maneja el periodismo internacional o en otros países, no conocemos realmente que estamos siendo víctimas de diferentes abusos. Yo tengo bastante contacto con periodistas, tengo bastantes amigos cercanos que son periodistas, y ellos a diario me comentan cualquier cantidad de casos que ellos sienten que van a cubrir una noticia y no pueden cubrirla bien, o hay gente que incluso no quiere darle su visión, su idea, su comentario de cierta actividad, porque es cierto que lo van a perseguir. Por temor a ser perseguido. Por temor, correcto. O el tema de la autocensura, ¿no? O sea, a ver, la libertad de expresión es un derecho individual, porque todos tenemos el derecho de informar, de poner a circular nuestras opiniones, etcétera, pero también es un derecho colectivo, un derecho. La dimensión social de la libertad de expresión consiste en que a la sociedad le interesa que esa información circule libremente. ¿Por qué? Y de allí que se le llame el termómetro de las democracias, porque una sociedad en democracia justamente es aquella donde las violaciones a los derechos se pueden conocer, por ejemplo. Cualquier problema se puede conocer. Una vez recuerdo hace años cómo un funcionario del alto gobierno dijo: el problema no es que el metro de Caracas no funcione bien, el problema es que los periodistas lo digan. Eso no puede ser. Y fíjense cómo en el marco de estas discusiones sobre la libertad de expresión, lamentablemente, por ejemplo, hasta hace unos días circuló un nuevo diario, La Nueva Prensa de Guayana, tras 18 años de publicaciones. Lamentablemente, nuevos casos de violación a la libertad de expresión se registran en el mes de abril, en el mes de mayo de este año. La situación pues obviamente es crítica, y eso de buscar la hegemonía comunicacional por parte de un gobierno, sin duda alguna es la antítesis de la libertad de expresión, porque justamente la libertad de expresión es que hayan distintas informaciones y que circulen libremente, no que haya una sola voz controlada por el órgano de gobierno. Sí, y es bastante contradictorio cuando un ciudadano expresa y lleva a cabo una información, por lo menos en el caso de la violación de derechos humanos, porque en cualquier otro país del mundo ese ciudadano puede ser premiado, porque está dando información que el Estado está en la responsabilidad de ir a solucionar. Aquí no. Que incluso aquí no es periodista y está siendo parte de... Está buscando la noticia no siendo periodista. Está siendo infociudadano. Pero un infociudadano. Le está diciendo al Estado: mira, aquí está ocurriendo algo que tú no sabes que está ocurriendo, que nos está generando un daño y que tú tienes que venir a solucionarlo. Aquí que no. no sabes o que no quieres que los demás sepan que está pasando. Exactamente, pero aquí no. Aquí el infociudadano es un delincuente, el infociudadano es peor y es atacado y es buscado más que la delincuencia está organizada. En contra de los fundamentos de la patria. Sí, y en contra de los intereses del Estado y del gobierno. Estado, no, del gobierno de turno, lamentablemente. Exactamente. Pero sí, efectivamente, el llamado ya de cierre es a vestirnos de ciudadanos, a vestirnos de infociudadanos, a participar. De ahí el hashtag del día de hoy,
Yo participo. Correcto. Bueno, muchachos, y ya tenemos que cerrar el programa. Llegamos hasta ustedes gracias al trabajo del profesor Jesús Urbina en la dirección de la estación, en la producción general, la licenciada Moraima Gutiérrez, en la producción de este espacio, este servidor, David Gómez Gamboa, abogado y licenciado en comunicación social con el CNP 18929. En los controles, gracias a William Velarde, y en la moderación del día de hoy me acompañaron Henry Rodríguez y Mirla Rodríguez, estudiantes universitarios de Derecho y de Ciencias Políticas, respectivamente. Nos escuchamos el próximo jueves a las 2 de la tarde. Ha sido un placer para nosotros estar con ustedes desde Aula Abierta. Un fuerte abrazo. A continuación,